Fausto es una ópera del compositor francés Charles Gounod, estrenada en 1859 y basada en la obra homónima de Goethe. Esta ópera, al igual que otras que hemos presentado en esta misma plataforma, es del periodo romántico. Y hablando del periodo romántico, voy a remitirme a otra de las características. Hemos hablado de ese apego al costumbrismo, del nacionalismo en la ópera, de la búsqueda de lo exótico. Pero en este caso vamos a hablar de algo muy particular y que tiene que ver también con el romanticismo, que es la evocación del pasado. Estas historias que trascendían los siglos y que surgieron de leyendas populares. Y precisamente la historia de Gounod, la historia de Fausto en general, se basa en una de esas leyendas. Si bien Goethe presenta el tema y lo trabaja y es probablemente la obra más conocida, había muchísimas versiones del Fausto que datan de siglos anteriores. Entonces esta evocación del pasado de estas historias tiene un ingrediente adicional que tiene muchísimo que ver con el romanticismo y la búsqueda de conceptos o el acercamiento a conceptos y que en el hombre hasta el día de hoy aún no se puede resolver. Temas como la muerte, temas como la naturaleza, temas como el amor imposible. Todos estos temas eran parte de la literatura de esos tiempos que fue tomada, ¿no?, por estos compositores para proponerlas en sus óperas. La leyenda de Fausto data en su origen de Alemania, de finales del siglo XV. Y este Fausto es una persona que trata de buscar esas respuestas. Y finalmente esas respuestas no las logra encontrar y busca otros aliados. Busca un aliado que es Mefistófeles en este caso, ¿no?, para poder vencer esas grandes barreras que existían y que no se podía responder. Esas grandes incógnitas de la humanidad y que hasta ahora no tiene respuesta pueden verse en el Perú también, pero en esta ocasión me voy a referir al plano pictórico. Es el momento del romanticismo en el Perú, en el plano pictórico, y tenemos grandes artistas. La segunda mitad del siglo XIX nos habla del momento de producción de tres grandes pintores del romanticismo peruano, como Ignacio Merino, Luis Montero y Francisco Lazo. Recordar temas que han sido tocados por estos artistas y uno de ellos que tiene que ver precisamente con estas grandes incógnitas de la humanidad, que es la muerte, ha sido tocado por más de uno de ellos. Recordemos pinturas como Los funerales de Atahualpa de Luis Montero, El entierro del cura Omanchay-Puytu de Francisco Lazo o La muerte de Pizarro de Ramón Muñiz. Como se darán cuenta, la muerte es un elemento recurrente en la pintura del romanticismo y no solo a nivel universal, sino también en el caso peruano. Y refiriéndome a esta última obra, El entierro del cura Omanchay-Puytu, estamos hablando también de una leyenda, al igual que el Fausto, una leyenda de amor prohibido, un instrumento de viento con un sonido catártico, si ustedes recuerdan esa historia, que fue luego pintada y que es muy conocida y se encuentra en el Museo de Arte de Lima, al igual que los funerales de Atahualpa. ¿Cómo se unen todos estos elementos a la hora de hablar de la plástica peruana contemporánea? Si estamos hablando específicamente del maestro Tola. Probablemente podría ser una comparación con la otra presentación de ópera que hemos hecho que tiene también una relación con lo pictórico, el Elixir de Amor que hicimos respecto de la obra de Botero. Botero decía, y esto lo mencioné en algún momento, que esa forma de representación de sus personajes era una exteriorización de el perfil o los sentimientos o la psicología o la bondad de todos estos personajes. Algo muy parecido sucede con Tola. Esa exteriorización del interior del ser, esta forma de brindarnos información que está dentro de las personas, es algo que va a manejar Tola, pero de una manera completamente distinta. Va a haber una serie de deformaciones, una serie de transgresiones de la materia, de aquello que vemos y podemos reconocer. ¿Y eso por qué? Porque ese ser, el ser humano que está probablemente agobiado o atormentado o reflexivo respecto de esas grandes verdades de la humanidad, puede deformarse, puede transformarse. Esto sucede en los albores del expresionismo, si hablamos de grandes pinturas como El grito de Munch o las pinturas de Kirchner y de grupos expresionistas como El Puente.
Pero también va a suceder en el caso de Tola. ¿Y esto cómo se hermana con la historia de Fausto? Como verán, sigue la búsqueda de las grandes, de resolver las grandes incógnitas de la humanidad, en este caso a través de la pintura. Y entonces esas grandes búsquedas se unen, lo pictórico con lo musical, para poder brindar un espectáculo. Manos, flechas, cruces, a la que se suman espirales, estrellas, ¿sí? Dentro de formas biomórficas que van tomando forma junto a esta iconografía. En la puesta escénica, esa exteriorización de los sentimientos cobra vida. Y la historia del Fausto se hace presente. Resumiendo lo anterior, ¿cómo puede confluir Gounod con Goethe y con el maestro José Tola? Esto solo se puede lograr en un ambiente como la ópera. Utilizar la literatura y luego la música y finalmente lo pictórico en un lenguaje contemporáneo, que finalmente lo que hace es contarnos una historia universal, una búsqueda universal, el amor como una cuestión imposible, la muerte como un final irrenunciable, en seres que nos muestran de manera exteriorizada sus sentimientos, en colores, en líneas, en elementos que atrapan fuertemente al espectador. Los invitamos a ver Fausto de Gounod en la producción del Ministerio de Cultura en el Gran Teatro Nacional.